ser breve, ¿no? Porque tenemos tiempo de debate y todas estas cuestiones. Bueno, explica un poco el Jordi la trayectoria que he tenido, ¿no? Primero hicimos una investigación colectiva, cuatro investigadores de la Autónoma del CEFIT, que era sobre el recorrido movimiento vecinal en Cataluña, y después la tesis, que la defendí este verano, ampliaba un poco los espacios de análisis a dos espacios más en particular del resto del Estado, que eran Bilbao y en particular el área de Recalde Berri, y Madrid, y en particular la zona sur de Madrid, el área de Vallecas y algunas otras, ¿no? Entonces voy a intentar simplemente plantear algunas cuestiones que creo que, bueno, pueden entrar quizá en polémica con algunas cuestiones que quizá ha planteado Marc, y algunas otras cosas que creo que son importantes y que en cierto modo presentan algún tipo de novedad en la investigación sobre el movimiento vecinal, y después ya vemos cómo seguimos, ¿no?, el debate. Bueno, entonces, lo que vengo a presentar aquí supone más o menos el punto final de una línea de investigación que ha sido más o menos coherente en los últimos años. Y se refieren a dos cuestiones que yo creo que se encuentran íntimamente ligadas. Por un lado, el estudio de los procesos de construcción de la ciudad franquista, es decir, del espacio urbano durante la dictadura, a lo largo de toda su cronología y no tanto solo en los años finales, ¿no?, de transición, que es cuando efectivamente el movimiento vecinal tuvo una mayor implicación. Y por otro lado, el análisis del propio movimiento vecinal, entendido como las respuestas que se dieron desde abajo a ese modelo de construcción de la ciudad. Yo entiendo que es importante analizar el proceso de producción de la ciudad franquista porque podemos entender la ciudad como un espejo donde se refleja la naturaleza del régimen, que permite entender no solo la forma en la que se desarrolló el espacio urbano, sino también cómo éste responde a una determinada cosmovisión que sustentaba el franquismo y también unas formas de hacer que lo caracterizaron. Aquí me parece muy claro, por ejemplo, y hago mía la frase de José Luis Ollón, un historiador urbano, que dice: el espacio no es inocente. Yo creo que es muy acertado y que hay que tener en cuenta este tema, es decir, el análisis del espacio urbano, cuando estamos analizando, cuando queremos analizar un movimiento social profundamente urbano como es el vecinal, ¿no? Es necesario, por tanto, un análisis desde la perspectiva de historia urbana, entiendo el espacio no solo como el marco estático, como el lugar donde emerge el movimiento vecinal, sino como un objeto de estudio primordial, entendiendo a qué obedece su forma, cuáles son las políticas urbanas que se implementan y de qué manera supone uno de los elementos que permite explicar la aparición del movimiento vecinal como un movimiento social autónomo, cómo condiciona su universo cultural y el repertorio de acciones colectivas de sus activistas. De la misma manera, también creo interesante adoptar la perspectiva de la historia social para el análisis de un movimiento social, es decir, una visión desde abajo que permita escudriñar tanto las pautas del universo cultural de los de abajo como sus prácticas, acciones, sus formas de relación, sus propuestas, sus victorias, pero también sus derrotas. Así, historia social y historia urbana son los dos principales caminos por los que ha ido corriendo más o menos mi investigación. Así, la tesis, y en particular mi investigación, se divide en estas dos partes. Voy a intentar presentar algunos de los puntos más importantes de estas dos partes, ¿no? Me dedico primero a la cuestión de la producción de la ciudad franquista, para entrar después en el movimiento vecinal propiamente dicho. No obstante, una comprensión global del movimiento vecinal precisa de análisis a partir de dos puntos de partida. Uno de ellos es el proceso migratorio y el otro, en íntima relación y dialéctica, el propio proceso de desarrollo urbano. Las migraciones, porque suponen un elemento ineludible en el análisis del proceso de construcción de la ciudad, de desarrollo de esta ciudad. Migraciones que, pese a la espectacularidad de las que se dan durante el segundo franquismo, quizás las más conocidas, 60-70, hay que tener en cuenta, y en particular no tanto por el componente cuantitativo, pero sí por el cualitativo, de las que se dan en la inmediata posguerra. Como se sabe, y algunos investigadores han avanzado en esta cuestión, el franquismo reprimió las migraciones en la inmediata posguerra. Un fenómeno que no se circunscribe solo al área de Barcelona, pero que quizá es la parte que más conocemos, ¿no? Por citar simplemente unas cifras, entre el 52 y el 57, un mínimo de 15.000 personas, que se saben nombres y apellidos, es decir, que hay un conocimiento bastante claro,
pues esto, un mínimo de 15.000 personas fueron literalmente deportadas desde Barcelona a sus pueblos de origen en el resto del Estado. Esta represión, esta voluntad de control del franquismo se hace fundamentalmente por una voluntad enfermiza, pero que es necesaria a su proyecto político de control social absoluto. ¿Cómo se podía hacer efectivo este control social? Fijando a las comunidades en aquellos sitios de donde eran originarias, es decir, donde estas personas eran conocidas y podían ser fácilmente controladas. Aquí yo creo que es donde aparece con fuerza la cuestión del suburbio, la idea del suburbio. ¿Por qué el franquismo y en particular algunos de las personas que formaban parte del poder franquista se empeñaban en impedir o en tratar de impedir la generación del suburbio? Porque eran lugares donde no se podían hallar los valores culturales, sociales, morales y políticos que el fascismo, que el franquismo pretendía imponer. Espacios no solo desconocidos y descontrolados, sino peligrosos y, decían, potencialmente desafectos, lo que efectivamente llegó a pasar y es lo que nos ocupa hoy aquí con el movimiento vecinal. Por eso se desarrollan discursos que criminalizan a los habitantes del suburbio, que llaman a su eliminación, a la deportación de sus habitantes. Esto será tanto desde ópticas falangistas como católicas, fundamentalmente de la jerarquía. Eso también es interesante porque muchas veces cuando hablamos de la implicación de personas y individuos de la Iglesia, muchas veces solo nos fijamos en aquellos que efectivamente tuvieron un papel de activador en el movimiento vecinal, como es la figura del cura obrero, ¿no? O de las asistentes sociales de Cáritas. Hay que tener en cuenta que hubo otra parte de la Iglesia que efectivamente se implicó en precisamente lo contrario, ¿no? Un suburbio, eso que se pretendía evitar que creciera, en particular con la represión de las migraciones, que alcanzó en esos años proporciones colosales y formas que, aunque desiguales, compartían similares características. Espacios marginales, alejados de las tramas urbanas consolidadas de la ciudad, o que, aún insertos en ellas, no representaban la ciudad. Barrios nuevos de barracas, cuevas, casitas de autoconstrucción, pero también viviendas subarrendadas y realquiladas hasta límites insospechados. Por citar algunas cifras para ver más o menos la magnitud de la tragedia, lo que efectivamente era una tragedia. Por ejemplo, en 1947, según cifras oficiales, la densidad en el Raval era de 9,3 personas por metro cuadrado. Barcelona, a finales de los 40, se calculaba que entre 60.000 y 150.000 personas vivían en barracas y otras 200.000 realquiladas. Por ejemplo, para irnos al área metropolitana, el Hospitalet de Llobregat, en el 50, el 21% del censo de familias no tenía vivienda. Más adelante, Barcelona, en el 57, se calcula que un 10% del censo de la población vivía en 20 grandes grupos suburbiales, 66.000 personas en unas 12.400 barracas. Pero esto es una realidad que se da en otras partes del Estado, por ejemplo, Bilbao a finales de los 50, 30.000 barracas y 100.000 personas realquiladas. Pueden parecer pocos, pero teniendo en cuenta el volumen de población de Bilbao, esto representaba más de un tercio de toda la población de Bilbao. En Madrid, por ejemplo, en el 56 eran más de 28.000 chabolas. Apenas 5 años después, en el 61, ya eran 58.000. Bueno, no me extiendo mucho más en estas cuestiones. Este suburbio, este espacio urbano, la configuración y crecimiento de este espacio urbano marginado, respondió precisamente a la gestión política franquista de los movimientos migratorios y al crecimiento de población de las grandes ciudades receptoras. Una combinación, por una parte, entre desidia e inacción frente a las necesidades de alojamiento de todas estas personas, pero por otro lado, de políticas represivas. También respondió este crecimiento del suburbio al fracaso, por pura indolencia, pero también por complicidad con los agentes de producción de suelo y vivienda, de todas las políticas de vivienda que se implementaron en la larga posguerra. Fracasó la legislación sobre viviendas sociales o viviendas protegidas, altos niveles de corrupción, nepotismo, desviación de fondos para la construcción de viviendas que efectivamente no eran asequibles a la demanda popular. Todo ello hay que tener en cuenta que supuso un elemento más en la absoluta precarización de las condiciones de vida de las clases populares en esa inmediata posguerra. Por tanto, se configuran espacios urbanos segregados socialmente, privados de cualquier atisbo de planificación urbana racional, fracturados y separados, divididos funcionalmente al servicio de la acumulación capitalista de una economía que muy lentamente en esos años ya se estaba recuperando.
Esto habrá un cambio, fundamentalmente a partir del trienio 57-59, y es en el momento en el que diferentes voces desde dentro del régimen se elevarán con la intención de... Es evidente que las políticas represivas no han funcionado, es evidente que los migrantes no dejan de llegar, es evidente que ahora, en el nuevo proceso y en el nuevo modelo desarrollista, se necesitan brazos para la industria en construcción. Lo que hay que hacer es intervenir en el terreno, estar presente en el suburbio. Por tanto, la idea de eliminar el suburbio ya no era solo con represión frontal y directa de migraciones y construcciones clandestinas, pese a que efectivamente se fueron dando, sino intervenir y estar presentes en el espacio. Para ello yo creo, o por ello yo creo que responde la creación del Ministerio de la Vivienda, que se crea precisamente en el 57 y bajo la tutela de un falangista, pero también arquitecto, José Luis Arrese, que decía algo, yo creo que tan claro y evidente, que era como: no queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios. Y este era el objetivo. Construir urgente y rápidamente el mayor número de viviendas posible. Todo ello, en cualquier caso, primando lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Es decir, sin ninguna vigilancia ni control sobre la urbanización, los equipamientos, los servicios o las infraestructuras asociadas. Este modelo urbano supuso, lisa y llanamente, la entrega de la ciudad a manos de un capitalismo salvaje, protegido y especulativo. Es el modelo Porcioles que estaba hablando Mercè antes, ¿no? Todo ello, este modelo de desarrollo urbano que se vive en estas dos fases, la fase quizá del barraquismo de posguerra y esta fase de producción y crecimiento especulativo de la ciudad, supuso la acumulación de déficits en equipamientos, servicios e infraestructuras urbanas absolutamente pavorosos, ¿no? Ya se ha comentado la cuestión de equipamientos escolares, pero también hay que tener en cuenta equipamientos sanitarios, servicios, infraestructuras de todo tipo. No voy a entrar en esto porque también sería una cuestión de cifras, sino que voy a entrar en la segunda parte, es decir, el análisis de lo que yo creo que es un proceso de autoorganización vecinal, autoorganización y movilización vecinal. No sé cómo voy de tiempo, si se está... Sí, tienes 5 minutos más. Vale. Eres el último de tú. Que eres el último de los 3. Sí. Bueno, yo he intentado explicar este proceso de autoorganización vecinal a partir de 3 elementos que, en la medida, en algunos casos, confluyeron en mayor o menor medida. A partir de 3 cuestiones, como decía: la articulación y la creación de redes sociales en el suburbio en particular y en estos barrios de nueva construcción, la actuación de activistas y de personas en torno a la iglesia de base, y también la de los activistas políticos, ¿no? Creo que es importante esta primera parte, la cuestión de redes sociales, porque muchas veces se ha explicado el origen o la activación del movimiento vecinal casi exclusivamente a partir de la actuación de militantes o activistas políticos o de grupos y partidos políticos del antifranquismo. Creo que es importante atender a esta primera cuestión. Para ello hay que volver de nuevo a posguerra, con la cuestión migratoria, con la concentración de grandes movimientos de población en esos años 40 y 50. Para ello se hace necesario entonces el análisis de las dinámicas sociales que se dieron en aquellos lugares que fueron los espacios donde emergería el movimiento vecinal. El análisis, por tanto, de las redes y las cadenas migratorias, cómo funciona la migración. No solo eso, sino cómo funciona, por ejemplo, la migración en esos años que decíamos que las migraciones eran prohibidas. Cómo se dan traspaso y transmisión de saberes y de prácticas para, por ejemplo, eludir la represión. Algo que nos puede parecer tan básico, pero que en ese momento fue muy importante, cómo se traspasaba la información de no llegas hasta José de Francia porque allí estará la Guardia Civil y te pueden detener, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Por tanto, el estudio y el análisis de redes y cadenas migratorias es imprescindible porque en ellas se detectan formas y valores que, de hecho, se encontrarán más tarde transmutadas por nuevas necesidades en las comunidades donde se asientan estas personas. En una primera instancia, la importancia de relaciones sociales que se basan en el parentesco o el compadrazgo, es decir, del núcleo familiar, la red familiar más extensa, pero también el compadrazgo en el sentido de aquellos que eran de unas mismas comunidades de origen y que van a ir a parar a unos mismos barrios.
Por eso que decía, ¿no? Por la importancia del flujo de información sobre el viaje o sobre las formas de eludir la represión. O ya en el suburbio, ya asentados en la ciudad, la importancia de la información sobre cómo obtener vivienda, en todo caso barraca, o trabajo. En una segunda instancia, ampliación de estas redes, de unas redes que yo considero que son redes de solidaridad, a partir de la ayuda mutua y la reciprocidad como valores dominantes. En todo caso, por la pura supervivencia y autodefensa, pero no por ello creo que sean menos políticas o menos refractarias al ordenamiento franquista. De hecho, suponían un desafío frontal al ordenamiento franquista. Primero, porque desafiaban la voluntad de reprimir las migraciones y el crecimiento del suburbio, y segundo, porque representaban y porque tenían una articulación más o menos horizontal, más o menos autónoma. Todo ello hay que tener en cuenta que se basa en un espacio urbano bastante homogéneo en términos de población, es decir, en términos de clase. Un espacio urbano que se encontraba aislado, marginado, extrañado, abandonado, tanto física como simbólica y culturalmente. Yo creo que este elemento es importante. Son elementos que permiten la configuración de un imaginario colectivo, de una identidad colectiva propia, basado en la sensación y en la aprehensión, como dice un documento de esos años de la Asociación de Familias de Recaldeberry, que formaban comunidades que teníamos que hacer frente por nosotros solos a nuestros propios problemas. Todo ello también supuso el ensayo, poco a poco, progresivamente, y la práctica de una serie de acciones colectivas, cotidianas, que reforzaron estos sentimientos comunitarios. Construir la vivienda colectivamente o ayudar a las nuevas personas que llegaban al suburbio, o también ciertos equipamientos o infraestructuras, desde la regata por donde corría el agua, las aguas sucias, o el pozo, o ese tipo de cuestiones. O algunos otros equipamientos, como podrían ser un campo de fútbol para jugar en el barrio. Es importante, en este sentido, el cambio que hay o el traspaso que hay entre unas visiones, y esto se ve muy claro en la historia oral, que pasan en una primera instancia por la vergüenza o visiones puramente negativas y que derivarán a ópticas en positivo precisamente a partir de estos procesos de empoderamiento colectivo, que son en primera instancia la ayuda mutua, y en segunda instancia los conflictos, y en particular las victorias, que serán en los primeros conflictos que empezarían a estallar. Voy a pasar es que para ir un pelín más rápido, porque si no vamos a tener demasiado tiempo, a la segunda parte, que es la cuestión de la implicación de los militantes de la Iglesia de base. Sobre estas redes, también sobre los valores que las definieron, intervinieron otros actores. Me estoy refiriendo a las gentes de Iglesia de base, laicos, sacerdotes, asistentes sociales de Cáritas, en particular mujeres, y militantes de movimientos apostólicos. En particular las JOC, las Juventudes Obreras Católicas, y las OAC, las Hermandades Obreras de Acción Católica. De hecho, de aquella gente que respondieron a la llamada de la jerarquía de estar presente en el suburbio, pero que de hecho sufriría una evolución individual y colectiva desde prácticas paternalistas, represoras o puramente asistenciales a la implicación abierta en procesos colectivos. Hay que tener en cuenta que esos van a ser los años de la renovación en la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II y del intenso diálogo que se está dando entre cristianismo y marxismo. Es importante, yo creo, la participación de estas personas por la red de espacios de encuentro y sociabilidad que montaron, desde la parroquia, que estaba presente en casi todos estos barrios, hasta los centros culturales y sociales. Espacios para la asistencia, pero también para la generación de discursos y formas críticas. Importancia aquí clarísimo de algunas revistas, en el caso del Poblanovo va a ser Quatre Cantons, o en el caso de Bilbao va a ser Recaldeberry, o en Santa Coloma es Grama, ¿no? Importancia también de los centros sociales y de los grupos de jóvenes que se formaron políticamente en todos estos espacios. Implicación, por tanto, en conflicto, amparo de reuniones, denuncias públicas, insistencia en la idea de marginación, pero también de colectividad, y también particularmente a partir del eje de clase. Elementos que de hecho van en la dirección de la creación de un sujeto colectivo que comparte problemáticas, que se relaciona de unas determinadas maneras y que necesita o requiere de una serie de cuestiones, asumiendo que solo por sí mismo será capaz de revertir una situación que ya se está codificando como injusta. Una tercera cuestión es la implicación de militantes y activistas de grupos y partidos políticos, en particular de
de la izquierda comunista antifranquista, ¿no? Fundamentalmente hay que hablar, en cuanto a implicación en lo urbano, de diferentes formas organizativas que de alguna manera u otra salen o emanan de las comisiones obreras. Aunque de hecho yo creo, y esto en algunos casos es bastante claro, que los procesos de constitución de movimiento obrero y movimiento vecinal van de la mano, es decir, son paralelos. Organizaciones como comisiones obreras y algunas asociaciones de vecinos fueron paralelas, porque fue paralela la construcción o reconstrucción de la identidad obrera que se dio tanto en el espacio vivencial del barrio como en el espacio laboral, la fábrica. Así, por ejemplo, comisiones obreras juveniles, comisiones obreras de barrio o multitud de otras organizaciones actuarían fundamentalmente a partir del trienio 67-69 a partir de un cúmulo de factores. Por un lado, el éxito y la rápida extensión de comisiones obreras, pero también la posterior represión que se desencadena sobre esta organización que hace que los activistas tengan que derivarse a otros espacios. Pero también la crisis, los debates y las disensiones que se viven en este movimiento obrero en construcción. En todo caso, yo creo que hay que tener una visión un pelín crítica sobre la actitud y la actuación de algunos de estos militantes, porque se ve una evolución en su participación. En una primera instancia, el barrio era simplemente visto como un espacio de agitación política antifranquista y anticapitalista, y como base de extensión y soporte de la lucha obrera, entendida que lucha obrera era solo la que se daba en las fábricas, que era la verdaderamente revolucionaria. Progresivamente, esta actitud fue cambiando, desviando precisamente la atención hacia lo cotidiano, hacia lo básico, como forma exitosa de movilización y agitación social. De hecho, hacia aquello que ya estaba alimentando la primera conflictividad vecinal. En todo caso, es muy importante la implicación de estos activistas, primero por la visibilización de la oposición antifranquista fuera de las fábricas y en segunda instancia por la aportación que tuvieron en la cimentación de la identidad colectiva en los barrios a partir del eje de clase. Avanzo un poquito más. El trienio 69-71 supondría finalmente la primera explosión de los procesos de autorganización y movilización vecinal. Serían esos años cuando se forman gran parte de las organizaciones vecinales de los barrios populares que en los años protagonizarían la lucha urbana. Fueron estos años cuando se produjo una primera gran oleada conflictiva con acciones masivas y contundentes, sostenidas y en el espacio público, cuando en definitiva estos grupos políticos acabarían de perfilar las líneas estratégicas de lo que se llamaría movimiento popular, movimiento de barrios, frente de barrios, en cualquier caso. A partir de esta coyuntura se iría abandonando progresivamente la insistencia en espacios clandestinos de dirección política, que apenas podían incidir la mayoría de la población, y se apostaría, fenómeno que se acabaría sentando progresivamente, por un movimiento social público y abierto a partir de organizaciones legales o semilegales que, no obstante, no esquivaban el conflicto abierto ni la pugna por el espacio público, transgrediendo entonces no solo implícitamente el ordenamiento franquista, sino también explícitamente. Implícitamente porque las formas organizativas tenían unas prácticas y unas actuaciones asamblearias y horizontales, y explícitamente porque lucharon por la calle por tomar el espacio público, a partir de concentraciones, manifestaciones o asambleas masivas. Con los años se ampliaría el repertorio de acciones colectivas. Esta evolución en las prácticas y discursos de militantes políticos con respecto a la acción y organización colectiva de los barrios no se dio, no obstante, por lo que respecta a la cuestión de género. Esto es un elemento que he querido introducir en la tesis porque yo creo que normalmente queda bastante al margen, como es no solo análisis de los movimientos sociales desde una perspectiva de género, sino también sobre la participación de las mujeres en el movimiento vecinal, una participación que es evidente y clara en este movimiento. De hecho, jóvenes y mujeres fueron sujetos colectivos a los que se apelaba constantemente en relación con el barrio. Jóvenes, de hecho, serían los que estaban en las comisiones obreras juveniles y gran parte de los que nutrían las comisiones obreras de barrio o comisiones de barrio. Y mujeres, por su parte,
son las que habían mostrado un protagonismo evidente y una visibilidad evidente, no solo en los primeros conflictos colectivos, sino también en la vida colectiva que se estaba desarrollando en estos suburbios. Así, por ejemplo, estos partidos y grupos políticos pasarían de las apelaciones a la mujer de preso, que era el papel que se les había encomendado a las mujeres en la inmediata posguerra, es decir, el sostenimiento de la solidaridad con los presos en las cárceles, pasarían de esta apelación de la mujer de preso a la mujer de barrio, con el objetivo de construir nuevos puntales que sustentaran la articulación del antifranquismo. Los partidos políticos, y en particular el PC y el SUB, desarrollaron discursos que apelaban a la participación femenina en la conflictividad y movilización urbana, pero yo creo a partir de esquemas netamente patriarcales, reproduciendo y de hecho solidificando los tradicionales roles de género que se asignaban a la mujer. Entre otras cuestiones, las labores de reproducción y cuidado que el franquismo precisamente había apuntalado. Por lo tanto, yo creo que hay que tener muy en cuenta esta perspectiva crítica con respecto a cuáles eran los componentes que tenían estas llamadas a la mujer desde grupos y partidos antifranquistas. Por otra parte, el hecho de que las mujeres, echándose a la calle, sí subvirtieran los roles que tradicionalmente tenían asignadas como reinas del hogar, de la esfera doméstica y privada, asaltando el espacio público que se reservaba a los hombres, constituyó una aparente contradicción con lo anteriormente afirmado, ya que precisamente su actuación partía, como decía Tema Kaplan para otro momento, de lo que ella llamaba conciencia femenina, desarrollándose redes sociales informales basadas en la solidaridad y el apoyo mutuo y la defensa, rotunda y contundente en muchos casos, precisamente de su rol social. De la misma manera, la invisibilización de muchas de sus acciones o la marginación en aquellos espacios o ámbitos de poder o decisión en grupos mixtos supondría unos límites claros a su participación en el movimiento vecinal. Este proceso, no obstante, supondría el inicio de una dinámica de autonomización y empoderamiento femenino, tanto individual como colectivo, que pasando por diversas formas organizativas que se integran en el movimiento vecinal, como asociaciones de amas de casa muy presentes, por ejemplo, en el área de Madrid, o vocalías de la mujer y de asociaciones de vecinos muy presentes en el área de Barcelona, pero también otras, como Movimiento Democrático de Mujeres, acabarían desembocando en el movimiento feminista de los años 70, o en la línea del feminismo que nació a partir del movimiento vecinal. Creo que lo voy a dejar aquí para no alargarnos demasiado, porque creo que ya doy un desafío. Y en todo caso después entramos en cosas. Home, a veure, com lliçons positives, jo crec que no vam dedicar-hi, estem dedicant, vull dir que no és un problema de vam dedicar-hi, en el meu cas, i a més amb l'Almarc, i suposo que tu també, no sé si estàs vinculat amb alguna associació, no. Bueno, doncs els que seguim treballant-hi és que hi dediquem moltes hores, no? Aleshores, i pensem, potser serà un síndrome d'Estocolmo, que alguna cosa hem aconseguit, no? Jo diria que sí, que hem aconseguit. Que aquestes coses que hem aconseguit ara potser es qüestionin i no entren en crisi, doncs també. I el que he après és que, en primer lloc, no tirar la tovallola. Quan diuen molts i desabem veïnat, és qüestió de corredor de fons. És qüestió de corredor de fons. I després, a veure, potser sí que som massa educats, políticament correctes. Ser una mica políticament incorrecte jo crec que és una cosa que potser tenim que aprendre, no? A vegades, clar, un és educat i no, però penso que això és una lliçó que tenim que aprendre, que s'ha de ser una mica, perquè en aquella època aconseguien coses una miqueta, a vegades, anant a una reunió, una mica, no diria de mala educació, però d'un cert, no? I ara quan anem a una reunió amb un polític sembla que, no? Quan a vegades fan coses que ara, coses que m'han explicat, a més, que no ho vaig explicar ara perquè no és el moment, que en aquell moment és que potser no ens haguessin anat a la sala sense dir, perdoni, això que ha fet potser ho podria desfer. No estem, marxem, quan te donen allò de la mà, que bien, que habéis venido, que monos que sou, doncs miri, no marxem gaire contents, no. Jo penso que cal una lliçó, subscrivint l'essència del que explica la Mercè, jo penso que és important tenir clar que la gent organitzada
i fent treball al carrer i treball social pot aconseguir coses i s'aconsegueixen coses i en un context fins i tot pitjor que l'actual, és a dir, en un context dels anys 70 de crisi econòmica similar a l'actual, que acaba de calibrar si l'actual acabarà sent molt pitjor que la crisi econòmica dels 70, però en tot cas, en un context similar de crisi econòmica, però políticament en un context pitjor, perquè no deixem d'oblidar, diguéssim, que quan venim d'un context de dictadura, el moviment veïnal organitzat aconsegueix millores concretes, des del semàfor, el pla urbanístic de no sé què, els equipaments de les escoles i a la democràcia. Amb molts altres actors aconsegueix això, doncs jo penso que la lliçó en l'actualitat, és a dir, en un context igualment complicadíssim econòmic, de crisi i de regressió democràtica, però en tot cas amb uns instruments guanyats fa 30-35 anys que d'alguna manera els pots utilitzar ara, que llavors no tenies, és a dir, ens ha de fer entendre que la gent si s'organitza, surt al carrer i lluita, pot aconseguir victòries, segurament globals no, però victòries parcials importants i que les petites victòries de tenir una escola, de tenir una sanitat, un CAP, un ambulatori, tot això que ara està a l'ordre del dia, en aquell moment es va guanyar. I per tant ara potser es tracta de lluitar per no perdre-ho, no? Però en tot cas, diguéssim, hi ha instruments i precedents que et poden a pensar que això ho pots aconseguir. Bueno, yo más allá de estar de acuerdo con algunas de las cosas que han planteado José y Marc, que es cierto, que en particular en algunas cuestiones físicas sí se consiguen, voy a empezar por las lecciones negativas para después enganchar con las lecciones positivas. Yo creo que una de las lecciones negativas no solo del movimiento vecinal, sino en particular de los movimientos sociales en ese momento concreto de la transición, es lo que se puede considerar como victoria de la delegación, yo creo. Por decirlo muy rápido y quizá un pelín polémico. Y con esto engancho con la importancia de las cuestiones positivas, que es precisamente, yo creo, el recuperar discursos y prácticas que tienen que ver con procesos de autoorganización, con espacios y tiempos de politización más informal, ¿no? De estas redes de solidaridad y apoyo mutuo, por ejemplo, que existen entre comunidades migrantes hoy, pero que también existen en otros barrios con determinados proyectos, ya no solo desde centros sociales en los barrios, sino, tú hablabas antes de la plataforma Afectados por la Hipoteca o cualquier otras, o miles de experiencias que hay, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho que ver con esas prácticas, esos discursos que yo creo que beben del movimiento vecinal. También, por ejemplo, yo creo la recuperación también de estas prácticas y de estas propuestas que el movimiento vecinal fue capaz de desarrollar en los últimos años de los 70 y que creo que hoy tiene una vigencia espectacular. Que es, por ejemplo, toda la ofensiva que tuvo que ver con proyectos de autogestión de espacios públicos, pero no solo, sino también de escuelas. Los proyectos de escuelas en lucha que se dieron en Badalona o en Barcelona, la Pegaso, la Ferriguardia y la Sóller en Porta, me parece muy interesante esas propuestas, ¿no? Un momento en el que el Estado se está retirando, el Estado ya no es ese protector, o parece ser que ya no va a ser ese protector, que se está retirando, pues bueno, ¿cómo podemos autoorganizarnos colectivamente para autogestionar nuestras vidas, ¿no? Y en particular la educación. También, por ejemplo, otras cuestiones como fueron la ocupación masiva de viviendas en el verano-otoño del 77, precisamente para reivindicar el derecho a la vivienda, ¿no? Hoy estamos en un momento en el que existen multitud de viviendas vacías y multitud de personas que están siendo desahuciadas diariamente y creo que podría ser una herramienta de lucha bastante interesante. Ya se ha hecho en Barcelona, se ha hecho en Madrid, se ha hecho en Sevilla, se ha hecho en otros espacios, creo que se podría avanzar por ahí. O por ejemplo también la idea del plan popular, como el que hubo en Santa Coloma, con la idea de pensemos una ciudad precisamente por parte de la gente que está viviendo en esa ciudad. Cómo queremos que sean nuestros barrios, cómo queremos que sea nuestra ciudad, qué equipamientos necesitamos, cómo queremos gestionarlos. Esto es muy interesante.
esta facilidad en ir desde lo concreto, desde el semáforo en la calle donde yo vivo, hasta el equipamiento que pudiera ir en aquella zona y que pudiera ser utilizado colectivamente por diferentes barrios, ¿no? Estas cuestiones yo creo que podrían ser perfectamente recuperables y que son lecciones positivísimas del movimiento vecinal. Están recuperándose, a ver, hay asociaciones de vecinos que funcionan así. Sí, claro, No es que sean recuperadas, es que están en recuperación. Lo que pasa es que no dejan de tener un número limitado de personas que participan. Claro, ¿por qué? Porque unos no se sienten afectados por la escuela porque lo han llevado al niño a la escuela concertada y creen que el chollo va a seguir toda la vida lo de la escuela concertada. Y otros porque la sanidad, pues no sé qué. Claro, en aquella época es que incluso las clases medias no podían pagar un colegio concertado. No se podía pagar, no sé la cantidad, pero una cantidad elevada, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahora todo esto existe y se está dando y lo que pasa es que también es que tiene poca visibilidad en la prensa. En aquel momento no hemos hablado, pero los aliados de la prensa, los periodistas. Cuando yo he hablado de los profesionales, eran este perfil, ¿no? Entonces tenías al Manuel Campo, al José María Huertas, que te escribía no sé qué. Ahora, bueno, aparte de algunas periodistas, primero es que antes no sé cómo se lo hacían los periodistas, pero publicaban. Ahora es que para que un periodista publique, no, hay unos controles más. Bueno, hay las redes sociales que es lo importante, lo que funcionan mucho. Esto para mí ha sido una gran diferencia en aquella época, ¿no? Que se tiraban una multicopista aquella que, ¿no? La vietnamita, ¿no? Bueno. Passen 10 minuts de les 3, em sembla que posem... Està a les 4 a una lídia con l'alcalde. Pues espero que vinguis molt, especialment després de l'última intervenció de l'Ivan, vegis molt animada i aquesta reclamació de... Quan has dit el tema de ser una mica més políticament incorrecta, m'ha vingut al cap una persona que no està aquí, que és la Gala Pin, que tu coneix. Penso que potser algun dia podem fer algun taller de política incorrecta, de pràctica. Escolta'm, te pots anar d'un lloc que diguen una cosa, no cal que insultis, vull dir que sense insultar pots dir coses també, no? Que siguin, perquè a vegades també els polítics i potser ara jo crec que també s'estan passant. Moltes gràcies per venir. Segurament sobre aquesta pregunta que ha fet l'Iñaki al final intentarem plantejar un projecte més llarg termini, intentar fer balanç d'això, no en 5 minuts ara, sinó i potser això és una cosa que en podem parlar de cara al proper any i amb calma. Una de les coses que potser es podria dir que teníem que aprendre de la història és també a vegades els personalismes. Les persones, com ha dit el Marc, són molt importants a les entitats. A vegades trobar-te amb líders o altres que no són líders que fan d'alguna manera, a vegades aquests personalismes, aquestes dificultats de sumar en vez de dividir, això sí que potser tindríem que aprendre-ho també, no? Això no vol dir cedir, tampoc vol dir que acabem fent una cosa descafeinada, però moltes vegades aquests perfils, quan a vegades funcionen les coses quan hi ha perfils de gent que tenen aquesta capacitat. Quan això no es dona, no? Però també una mica la voluntat de tothom, de posar-se en el lloc de l'altre. Això també pot ser una decisió que hauríem que prendre, perquè moltes vegades sí que hi ha hagut molts personalismes en les associacions. I l'últim estudi que ha fet la FAP sobre com es poden integrar els joves, clar, era molt alliçonador, no? Si quan va un jove a preguntar li diuen sí, mira, és que hi ha molts... No, ara no hi ha segells, però hi ha molts correus per enviar. Clar, aquell no torna. Una mica aquestes coses de repensar potser el contacte intergeneracional, no? En aquell moment, quan tothom és molt igual, doncs va molt bé, no? O que les persones grans són una o dos venerables, ara estem en una societat en què els grans pesarem bastant, ja diuen que més que els joves, no? I clar, això també vol dir com s'ha... I aprendre això, d'aprendre potser dels personalismes d'altres moments i de les trajectòries de la gent també, aprendre. Jo vull ser de gran com aquest senyor, que va començar així i va acabar d'una altra manera, o potser vull ser, no? Moltes gràcies per venir.